tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Redacción Abierta, versión verano. Desde aquí, dispuestos ya a acompañarles en esta noche de lunes 4 de agosto a todos aquellos que estén de vacaciones, que las disfruten, que descansen, pero que sigan atentos a todas las novedades que les traemos desde El Toro Televisión. Hoy tenemos que empezar repasando el estado de los incendios que siguen activos en nuestro país y que este fin de semana lamentablemente han dejado imágenes muy crudas en Galicia, donde las temperaturas son más altas de lo normal. La buena noticia de este lunes es que el incendio de Vilar de Bos, en Ourense, ha quedado estabilizado. Se trata del incendio más voraz del año en esta comunidad autónoma, con 570 hectáreas quemadas y que obligó a activar la situación 2 de emergencia por la proximidad a varios núcleos de población. También han quedado estabilizados los 3 incendios en Ponteceso, en La Coruña, tras calcinar en total 470 hectáreas. Uno de ellos, uno de estos focos, el de Cospindo, obligó a desalojar a los vecinos de la aldea de Valarés, junto a la playa. El incendio de Acañiza, que se originó el miércoles de la semana pasada en Pontevedra, ha arrasado ya 300 hectáreas. La buena noticia es que también ha quedado extinguido. Y todos estos incendios tienen un contexto, el de la segunda ola de calor que ha dejado este fin de semana temperaturas por encima de los 40 grados y que desgraciadamente se va a prolongar hasta este domingo. Las temperaturas que se esperan superan esos 40, esos 42 grados en algunas zonas de la península. Este lunes hay avisos en 12 comunidades autónomas. La situación más crítica se concentra en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y aquí en la Comunidad de Madrid. En Córdoba, Sevilla y Jaén se van a rebasar, atención, los 40 o incluso los 42 grados. Tampoco va a ser fácil dormir estas noches consideradas como tropicales. Las temperaturas nocturnas serán significativas estos días, ya que no se espera que se baje de los 23-25 grados. Y esta ola de calor, la segunda del verano, ya se ha cobrado su primera víctima mortal. Se trata de un hombre de 85 años que ha fallecido por las altas temperaturas en la localidad de Torremayor, en Badajoz. Los termómetros llegaron ayer en este municipio a los 43,4 grados. Bueno, y estas noticias que les vamos a enseñar ahora son sin duda una de las noticias más impactantes del fin de semana. Un avión de Iberia que salió de Barajas con destino a París se vio obligado a regresar de emergencia tras colisionar con un ave de gran tamaño. Afortunadamente, el incidente se produjo apenas 18 minutos después del despegue y el avión pudo regresar a Barajas con normalidad después de que la tripulación pidiera orden de prioridad. Más allá de los daños personales de la aeronave, no hubo que lamentar, gracias a Dios, ningún daño personal. Y desde Madrid nos vamos a Aragón. Hoy nos llega una buena noticia desde el ámbito de la salud, y es que el Hospital de Zaragoza Miguel Servet ha operado por primera vez con cirugía robótica un cáncer orofaríngeo. El centro ya ha realizado 741 operaciones con el robot Da Vinci en los últimos 2 años, pero esta es la primera en este tipo de cáncer. Este tipo de cirugías, explica el equipo, se hacía antes a través del cuello, pero con esta nueva versión, con esta robotización, se minimizan los efectos secundarios y los riesgos. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a este hospital y a todo su personal. Y desde Aragón nos vamos a Roma, donde casi 1 millón de jóvenes se han congregado este fin de semana respondiendo a la llamada del Papa León XIV. Iban para celebrar el jubileo de los jóvenes, uno de los actos más importantes de este año santo. La ciudad eterna se ha convertido este fin de semana en una fiesta de la juventud con riadas de jóvenes llegados de las procedencias más variadas. La delegación española, por cierto, y en esto tenemos que estar orgullosas, fue la segunda más numerosa después de la italiana, con 27.000 participantes. El acto cumbre de esa convocatoria tuvo lugar el sábado en la explanada de Tor Vergata, donde el Papa respondió a los jóvenes diversas cuestiones sobre las relaciones en la época de las redes sociales, el miedo a enfrentarse a elecciones vitales y otros temas que preocupan a los jóvenes hoy en día. Una de las imágenes más comentadas en redes ha sido esta. Ocurría durante la procesión del Santísimo Sacramento. Se ve al Papa León XIV, elegido recientemente, muy emocionado mientras procesionaba y rezaba ante ese cuerpo consagrado. Y en Rusia tenemos ya que irnos desde España al ámbito internacional. Continúan los efectos después de ese terremoto de 8,8 que la semana pasada
llegaba a la península rusa de Kamchatka, un terremoto que llegó a activar alertas en prácticamente todo el Pacífico y que, como decimos este lunes, continúa teniendo efectos adversos. Un volcán ha entrado en erupción por primera vez en 600 años. Está ubicado en la península de Kamchatka, donde la semana pasada se originó el seísmo y que llevan alerta por posibles réplicas desde entonces. La erupción se ha producido con un terremoto de magnitud 7 que desencadenó una alerta de tsunami. Bueno, y desde Rusia volvemos otra vez a España, donde me gustaría comentarles una noticia alegre que nos llegaba la semana pasada. Un juzgado de Barcelona ha admitido por primera vez la primera demanda contra el Gobierno por no haber cumplido con la ley ELA que ya se aprobó en octubre de 2024, hace 8 meses. Yolanda Delgado, que es la esposa de Antonio Luque, víctima desgraciadamente de esta enfermedad desde hace 15 años, es la promotora de esta demanda y tiene la amabilidad de atendernos en la noche de este lunes. Yolanda, no sé si me escuchas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yolanda, hablábamos Buenas antes noches. que hace 8 meses que ya se aprobó esa ley ELA. Entiendo que para un paciente de ELA, como es tu marido, esos 8 meses son mucho tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Bueno, cuenta que desde que se aprobó la ley superamos los 800 fallecidos por ELA sin tener el presupuesto, aún estando aprobado por unanimidad. Se aprobó la ley, pero sin embargo el presupuesto no lo han dado. Se calcula, Yolanda, que en España hay 4.000 enfermos de ELA. Es una enfermedad pues, que solo el 6% de los enfermos se puede pagar. No solo hablamos de fisios, de cuidadores, sino también de camas articuladas, en fin, de acondicionar una casa pues, para poder cuidar a una persona, como es el caso de tu marido. Al final, muy poca gente se puede permitir pagar una cantidad que tú ahora me vas a confirmar, pero más o menos llega a los 40.000 euros al año, arriba o abajo. Si esta ley ya se hubiese ejecutado... Lo supera. La supera incluso. Si esta ley ya se hubiese ejecutado, si esas ayudas ya hubieran llegado a las víctimas, ¿cómo se habría cambiado la vida? Hombre, pues la vida al menos la viviríamos con más dignidad. Por ejemplo, por el tema del paciente, ya no se sentiría una carga para la familia, porque sabría que, bueno, que le están cuidando personas que son especialistas en el tema de la enfermedad, ¿no? Y bueno, nos da un respiro al cuidador, que en mi caso, por ejemplo, yo he dado 14 años de mi vida en cuidados con a mi marido y yo también estoy enferma porque, bueno, te has comentado que somos 4.000 afectados de ELA. Yo siempre digo que no somos 4.000, que somos 8.000. Mi marido sufre la ELA, pero yo también, porque soy todo para él. Soy sus brazos, soy sus manos, lo soy todo. Y sufrimos, pues, casi igual que ellos, ¿no? Y enfermamos. Y no nos podemos permitir ni el lujo de enfermarnos. Yo ahora me tienen que operar y yo no tengo nadie. A mí me operaron de un aneurisma cerebral y a mí nadie me dio ninguna ayuda. Entonces, imaginaros para nosotros el respiro que nos puede dar tener una vida digna. Pues tienes toda la razón, Yolanda. Justo te iba a preguntar también, bueno, pues por esa situación que vivís los cuidadores, que al final sois también los grandes olvidados. Repasando un poco todas las ayudas o todos los cambios que va a traer esta famosa ley ELA, efectivamente para muchos, bueno, pues para los enfermos más graves va a suponer asistencia 24 horas, que esa dependencia se reconozca de forma inmediata, porque esto es una de las quejas que también tenéis, otro tipo de ayudas, como puede ser bono eléctrico. No sé si tú, en el momento en el que se aprobó esta ley, echas algo de menos y si puede ir por ese lado de los cuidadores también. Bueno, echo de menos todo porque no tenemos nada. Entonces, pues claro que echo de menos todo, porque es que ya te digo, no tenemos nada. Tenemos que vivir, mira, precisamente el jueves mi marido tuvo una desaturación. Para los que nos están viendo, las personas saturamos entre 99 y 100. Los enfermos de ELA con respirador y todo eso, pues bueno, hasta 95 se considera normal y se bajó a 85. Imagínate si yo hubiese tenido esa asistencia en domicilio, que son personas que tendrían que estar cualificadas para ello, no pasaría el disgusto que pasé
que mi marido se puso a 85, que eso ya es una emergencia. Llamé a la unidad de ELA, estaban de vacaciones, llamé al médico de cabecera, estaba de vacaciones, llamé a crónicos, tardaron 40 minutos en llamarme y luego tardaron 40 minutos en llegar a casa. Pues ¿quién le sacó de todo ese problema? Yo. Entonces es algo que de verdad, es que lo único que de verdad que queremos es que nos den algo que es nuestro, no queremos, no estamos pidiendo, de verdad, que sea un favor que nos estén haciendo. Es un derecho que tenemos, es una ley que está aprobada. Cuando no se cumple una ley, la ley es un delito si no la cumples. Es que el gobierno debe entender que no estamos pidiendo un favor, que estamos exigiendo el cumplimiento de una ley aprobada. Está aprobada por unanimidad en el Congreso y si no eso no se cumple, pues es una burla pues al Estado de Derecho, ni más ni menos. Por eso puse yo mi demanda, porque ya no podía más. Está la demanda puesta por vía de derechos fundamentales. A día de hoy superamos más de 40 personas que en este mes de agosto, vamos, por no decirte la semana que viene, ya estará interpuesta la demanda de cada uno. Y de la demanda que Tony ha puesto, y bueno, hemos puesto los dos, estamos ya se ha formalizado entre hoy y mañana y esperamos pues la respuesta de Casalud y esperamos la sentencia, que aquí tiene que haber una sentencia sí o sí. Ojalá la haya. Entonces, y la haya pronto, Yolanda. Sobre esta falta de ayudas que no acaban de llegar a los enfermos, el motivo es que esta ley todavía no tiene dotación presupuestaria, que está más o menos calculada en torno a unos 200 millones de euros. El Gobierno dice que todavía tiene que hablarlo con las comunidades con el Gobierno. Es decir, ¿aquí hay una falta de voluntad política o es un tema administrativo? No, es una falta de voluntad política, porque mira, sin ir más lejos, hace nada han dado 350 millones para un hospital en Marruecos. Han dado 250 millones para una ONG, ahora ya es que ni recuerdo. Es que es absurdo. Yo considero que nos están tomando el pelo, de verdad. Estamos totalmente abandonados. Totalmente abandonados. Si no lo dan es porque no quieren. Hay dinero para todo, menos para la ELA. Nos dieron la ley de la eutanasia para tener una muerte digna, en la cual yo soy partidaria, pero antes de una muerte digna tiene que haber una vida digna. Y si no la dan es porque no quieren, porque ya sabemos todos muy bien todo lo que está sucediendo, todo lo que, bueno, sin ir más lejos. Y bueno, es que esto no tiene ya más. Es que si dijera las palabras que verdaderamente siento, no sé hasta dónde podría llegar esto. Entonces me tengo que retener. Y ya está bien de tener que tomarnos el pelo. Porque primero nos dijeron que cuando la ley estuviera aprobada, que al día siguiente estaría todo ejecutado. Eso es mentira. Nos han mentido, vamos, como cosacos. Es que no. Yo creo Yolanda, que ¿cuál es el sentir? Seguro que tú tienes contacto con otros familiares de enfermos de ELA. ¿Cuál es el sentir del resto de las familias? Imagino que hay iniciativas como la tuya. Me decías antes que se habían sumado más familiares de enfermos. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? Pues superamos los 40 y tantos ya, ¿eh? Y los 40 y tantos opinan lo mismo que yo. Lo mismo, que es una tomadera de pelo, esto es una cortina de humo, que la subvención que dieron de los 10 millones es una subvención cerrada, que no va a llegar, así como dijeron en la rueda de prensa, que iba a ser para 400 o 500 enfermos de ELA, que iban a haber 5 cuidadores. No es verdad, porque si hacemos número, va a llegar para 70, como mucho 100. ¿Quién va a elegir quién va a tener esas ayudas que se pueda tener? No, señores, tenemos una ley aprobada de casi 300 millones de euros. Pues que lo den, que es que tenemos derecho a ello, que estamos pagando a la Seguridad Social. Mi marido ha pagado por más de 43 años, ha cotizado a la Seguridad Social al máximo y tiene todo su derecho de que tenga sus cuidados. Y ya te digo, no somos 4.000 afectados de ELA, somos 8.000. Porque es que los cuidadores no tenemos ni una vida digna, no tenemos vida laboral, ni vida social, no tenemos nada. Somos sus cuidadores y yo creo que
hablo en mi caso, igual que no de mis compañeros, pero ahora mismo hablo en mi caso, llevo 14 años cuidando a mi marido. Ya va siendo hora de que sea su mujer, no su cuidadora. Ya me toca. Pues Porque claro que me he sí. partido el tendón. Es que no puede ser. Claro que sí, Yo Yolanda. también necesito que me cuiden. Pues efectivamente, todos lo necesitamos. Desde aquí valorar pues el coraje que has tenido, la disponibilidad sobre todo para atendernos a nosotros y a todos los medios, que nos vamos a seguir haciendo eco de vuestra causa, no lo dudes. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, Yolanda. Muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad, gracias por el apoyo y por darnos voz. Gracias. Bueno, pues de aquí tenemos que volver al panorama internacional y un día más tenemos que hablarles de la guerra entre Israel y Gaza. Crece la presión para que las partes lleguen a un alto el fuego. Una presión que alcanzaba su cenit este fin de semana con la publicación del vídeo de un rehén israelí de tan solo 24 años en el que se ve cómo los terroristas de Hamás le piden que cabe su propia cueva. Las partes, el gobierno israelí, también los ciudadanos de Israel redoblan esa presión sobre Netanyahu, que acusa a los terroristas de hacer propaganda con ese vídeo. Son el rostro del hambre que avanza en todo Gaza. En 3 años de ofensiva israelí han muerto casi 200 personas por desnutrición. La mitad son niños. Pese a las toneladas de ayuda lanzada por decenas de países y los centenares de camiones que Israel deja pasar, la ONU y varias agencias aseguran que la ayuda es insuficiente y el reparto inseguro. Israel ha matado a más de 1000 gazatíes que iban a recoger alimentos y grupos armados secuestran la ayuda para revenderla. Las raciones lanzadas por España alcanzan los 90 euros en los mercados. Hamás también juega con el hambre. Estas imágenes son de 2 rehenes israelíes famélicos. Los terroristas dicen que les darán comida si Tel Aviv permite corredores humanitarios. El ministro de Seguridad se ha pronunciado, diciendo que ocuparán todo Gaza y lo repoblarán. Y lo hace desde un lugar sagrado para los musulmanes, la explanada de las mezquitas. En Israel cada vez son más las voces que piden el fin de la contienda. Exaltos cargos militares y de inteligencia hebreos piden el cese de los combates y que se liberen a los rehenes para salvar la imagen de Israel en el exterior. Los ataques del ejército israelí han matado a más de 60.000 gazatíes. Descubre Montes de Galicia en el corazón de Madrid, un lugar donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros elaborados con ingredientes de alta calidad. Cada plato es una obra maestra meticulosamente preparada por nuestro talentoso equipo en Montes de Galicia. Cada comida es una celebración. En el restaurante cada rincón está diseñado para ofrecerle un ambiente acogedor y elegante. Acérquese y viva la experiencia que solo los Montes de Galicia le pueden ofrecer. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano y es momento de presentar a la mesa política y a los contertulios que me van a acompañar esta noche. Presentamos en primer lugar a Iago Soler, que es periodista de esta casa, del gato al agua y de lo que le echen. Todo terreno. Todo terreno. Muchísimas gracias. Iago, gracias por estar con nosotros. Y Enrique Caldet, ex eurodiputado, miembro del Parlamento Europeo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy magníficamente acompañado. Por la juventud. Incluso por Iago. Y espero que por detrás de la pantalla, por los telepacientes, algunos de los cuales tienen la amabilidad de saludarme por la calle, lo cual me emociona mucho. El otro día en Mercadona, fíjate, estoy confesando dónde compro hielo, y pues alguien en la cola y tal, o sea, bueno, pues eso. Bueno, yo no siempre sé cómo... digo que no se lo digan a la policía porque me encontrarían. Dime. No sé cómo afrontaréis vosotros las vacaciones de verano, aquí seguimos trabajando, pero los políticos en su mayoría ya han empezado su merecido o no tan merecido descanso. El primero en hacerlo, o desde luego el más notorio, ha sido Pedro Sánchez, que este mismo sábado ya aterrizaba en ese palacete, famoso palacete de la Mareta en Lanzarote. Por cierto, que por allí van a pasar a lo largo del verano el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa.
Ha habido varios detalles que no se nos han escapado a los periodistas sobre esa llegada de Pedro Sánchez, que este año, por circunstancias ajenas a nuestro conocimiento, ha decidido redoblar la seguridad en todo el entorno de La Mareta. Llegó agosto y con él las vacaciones de millones de españoles, entre ellos el presidente del gobierno y su familia. Disfrutará de casi un mes de descanso en medio del sinfín de escándalos que azotan al PSOE y a su entorno familiar. Se alojará en el Palacio de La Mareta, en Lanzarote, gestionado por Patrimonio Nacional, al este de la isla. Se trata de una residencia oficial de lujo cuyo coste por el mantenimiento mensual es de 10.000 euros. El recinto de la mansión ocupa 30.000 metros cuadrados. Tiene acceso directo al mar, 2 piscinas, una laguna, imponentes jardines y una cancha de tenis y otra de baloncesto. Sánchez elige Lanzarote no sin polémicas con su presencia en la isla. El Cabildo, gobernado por Coalición Canaria y el PP, intentó declararlo persona non grata hace tan solo una semana, aunque finalmente la moción fue retirada. Le acusan de usar la isla como refugio, desentendiéndose de los problemas del archipiélago, como la inmigración o la vivienda. Este año resulta muy llamativo cómo Pedro Sánchez ha reforzado su seguridad, ha ampliado el perímetro de protección de 200 a 400 metros. Incluso se cortarán calles si fuera necesario, aislándolo de cualquier contacto con los ciudadanos para evitar lo sucedido la última vez que pisó la calle Trasladana de Valencia. Será difícil que este verano pueda repetir fotos como esta de 2023, cuando paseaba tranquilamente por un mercadillo de la zona. Le acompañan 40 agentes de la Guardia Civil que han denunciado las pésimas condiciones en las que se alojan y que ya informaron de que tienen que adelantar de su bolsillo el 20% de las dietas correspondientes. Durante su estancia está previsto que Sánchez se reúna con Zapatero, que ya está en la isla y tiene su propia residencia, también con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y además podría contar con visitas de amigos íntimos como Jesús Calleja. Bueno, pues está claro que va a estar entretenido el presidente del Gobierno en los próximos días en La Mareta, en Lanzarote. Desde luego la situación de aquel 2023, cuando le veíamos pasear tranquilamente y tomarse fotos con locales o con veraneantes, no es la misma que la de este 2025, acosado por todos esos casos de corrupción de su gobierno y de su partido, pero sobre todo no es la misma situación para su mujer, para Begoña Gómez, cuyo caso volverá a ponerse en la palestra el próximo curso político y desde luego va a dar mucho que hablar. Enrique, ¿a ti a qué te parece que obedecen todas estas medidas de seguridad redobladas para los próximos días de Pedro Sánchez? Hombre, así, sin saber más, me parece que los servicios de inteligencia españoles y los profesionales de la seguridad podrían tener informaciones que no tenemos que les hagan ser más precavidos que hace 2 años. Eso es lo que... O sea, a mí, desde luego, que se proteja la figura de un presidente de gobierno en una democracia no me parece mal. A mí... En fin, ya sé que en ni a mí ni a esta cadena le cae muy bien Pedro Sánchez, pero bueno, tampoco hay que reprocharle del todo. Nadie quiere que le pase nada malo. No, eso está claro. Hombre, que le pase nada malo. Vamos a ver, que lo lleven a juicio y lo condenen, a mí me parecería muy bien, ¿eh? No, pero quiero decir que los protocolos son los que son. Por ejemplo, yo le agradezco a este, como a otros, que vaya por lo menos a un edificio público de patrimonio nacional a pasar las vacaciones, no gastándose el dinero del contribuyente en otros. Es conocido, Tony Blair, Angela Merkel y todo esto han pasado vacaciones en España, o sea, no lo hacían en Alemania y eso lo pagaba el contribuyente alemán, no sé qué. Bueno, pues eso está bien. Y bueno, por lo que veo de su agenda, vamos, va a ver al felón en jefe que se llama Zapatero. Y va a hablar con Villa, sí, y va a hablar con otro. Hombre, las vacaciones son, sobre todo ahora que existen el Internet y los medios de comunicación, de este tipo de personas, las vacaciones son de aquella manera, ¿no? O sea, como decía un presidente de los Estados Unidos, ¿cuándo fue la última vez que usted se tomó vacaciones? Dice, cuando tenía 14 años y mi padre me llevó a pescar, ¿no? Era mayor. Entonces, bien, bueno, entonces,
O sea, yo no haría sangre de lo Pero grande que es y todo eso. Pero claro. Esas imágenes, Enrique, de esos buzos perimetrando la zona, ese hecho de que este año vaya a ser el doble del radio que vaya a estar vigilado, parece lo que tú dices, ¿no? De alguien que teme por su seguridad. Que teme por su seguridad en esa zona en particular, o que sí, eso habría que saber cuál es la información que se tiene, porque claro, eso siempre depende de... España está en el mismo nivel de emergencia, que por cierto es un grado inferior al que tiene Francia, no ha aumentado, pero bueno, no sé, en fin, siempre las Canarias siempre están muy cerca de África y a saber. En cualquier caso, a lo mejor lo que sí se le puede reprochar es que yo creo que en este momento él quiere transmitir justo lo contrario. Normalidad. Normalidad y tal. Y en este momento yo creo que en una situación de emergencia como estamos, y no por la corrupción, claro, que es que va a ser una pena que este hombre se vaya y se lo lleve crudo, porque lo único que se le habrá achacado es la corrupción de sus adláteres. Igual que fue una pena que Zapatero se fuera y se fuera de rositas por una crisis económica que no había podido prever. Cuando estos dos, y sobre todo Zapatero, pero este es su alumno aventajado, lo que han hecho es traicionar escandalosamente el bien común de los españoles, España, y los valores progresistas, precisamente. Han aumentado la falta de libertad, han aumentado la desigualdad, han aumentado, no digamos ya la insolidaridad, no se puede aumentar más, han destrozado este país. Entonces, yo sí, en este momento, es decir, un señor como Winston Churchill no se hubiera ido de vacaciones, a ver si me explico. De hecho, oye, vamos a tomar esto en serio. Hay unos problemas de Estado brutales, algunos como bueno, pues la guerra de Gaza o el desmoronamiento de la UE no es culpa mía, y otros sí que son muy culpa mía, que es esto, la ingobernabilidad de España y eso. Claro, como ahora lo que vende es el morbo y sobre todo no leer lo que parece que reprocha, claro, queda como más provocativo, es decir, corrupto yo, tururú, y me lo monto a lo grande, ¿no? Entonces, el efecto imagen, en efecto, no es el que yo desearía hoy en día para un presidente del gobierno de España. Claro, más aún cuando se comparten esas imágenes que Yago y yo comentábamos mientras veíamos el vídeo, de ese palacete que efectivamente es patrimonio nacional, como tú bien decías, Menos pero mal. no deja de tener unas instalaciones que cualquiera de los mortales y comunes ciudadanos españoles pues querríamos para disfrutar nuestras vacaciones. Yago, eso ¿no? sí. Que al final es una imagen la que se traslada, pues como efectivamente bien decías, poco propia del momento que estamos atravesando, ¿no? Y sobre todo... De inconsciencia o de querer inocular inconsciencia al... Sí, ¿cómo diríamos? Hasta de banalización del mal. Eso sí lo reconozco. Sí, es que da... O sea, también a lo mejor el lugar elegido es bastante... poco austero, digamos. Nada austero. O sea, yo entiendo que a la gente le gusta ir de vacaciones a la playa, ¿no? Estar cerca del mar. Bueno, de hecho, la mansión, ¿no? O el cortijo, la villa, está justo, vamos, no sé, a 5 metros de ahí se ve perfectamente. Pero yo creo que, independientemente de donde fuese, este señor sería criticado. O sea, yo creo que todas las infraestructuras de patrimonio nacional, ¿no?, que pueden albergar unas vacaciones de un presidente del gobierno, sea donde sea, estaría señalado. Porque, desde luego, la popularidad de Sánchez... O sea, en 2 años se ha despepitado. Exacto, o sea, yo no sé. Es verdad que, por ejemplo, a Mariano Rajoy la agredieron en la calle, sufrió una agresión, creo que fue en Ourense, si mal no recuerdo, pero Zapatero, Aznar, Felipe González, yo creo que podrían salir relativamente por la calle. Yo no me veo, sinceramente, a Pedro Sánchez saliendo más allá de... O sea, es que creo que la única imagen que hay de él, por así decirlo, caminando libre, es cuando a veces va a hacer alguna actividad deportiva. Es un espacio bastante cerrado, pero lo que es por una calle, a mí personalmente, la única que se me viene a la cabeza es la de las calles de Marruecos, cuando se fue de vacaciones precisamente a Marruecos. Y tampoco es un destino cualquiera, ¿no? Porque estamos hablando de unas islas que al final, las Canarias, están soportando pues, una presión migratoria importante. No, y migratoria y de amenaza literal de Marruecos, de reivindicación de aguas, de reivindicación de todo. Entonces, bueno... pero lo que pasa es que, sí, por supuesto que es así, pero él... o sus
sus palmeros pueden contraargumentar y decir, precisamente va a ir para demostrar su españolidad, la españolidad de las Canarias y todo eso, ¿no? Eso yo creo que se demuestra más del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí en Madrid que es de Lanzarote. Que, por cierto, tiene un palacio precioso, el Palacio de Santa Cruz también. Sí, cierto es, ahí al lado de la Plaza Mayor. Pero lo cierto es que, más allá de que lo demuestre Exteriores y todo, eso también lo podría demostrar él, bueno, haciéndole pues pie a todo. Lo que a mí como, o sea, en el caso, ¿no?, de que fuese canario, lo que más me llamaría la atención precisamente sería eso, o sea, que una crisis de vivienda que me obliga a irme de las islas, porque tampoco es que haya una tasa allí de empleo impresionante y nada, todas las crisis con Marruecos y la crisis migratoria de este señor rodeado de palmeras y de piscinas que parece, pues no sé, el típico pub ¿no?, o discoteca en Ibiza. O sea, parece una fiesta, ¿no?, en Puerto Banús, pero bueno, en fin. Y luego ya ni que hablar de los invitados como Zapatero. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Tenemos que seguir hablando del veraneo de los políticos, porque la de Pedro Sánchez no es la única polémica de las últimas horas. Tenemos que irnos a la semana pasada, al balance del curso político de Alberto Núñez Feijóo, centrado, pues como era de esperar, en críticas al Partido Socialista, a la corrupción, a la crisis institucional, etc. Sin embargo, lo que más trascendió fue la coletilla final que decidió añadir Alberto Núñez Feijóo. Van a escucharlo. Y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Bueno, el asunto ha prendido la mecha, la polémica en las redes sociales, donde los memes han protagonizado pues, durante las últimas horas, durante el fin de semana, todo lo relacionado con Alberto Núñez Feijóo. Muchos españoles han creído que Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, estaba frivolizando sobre una conquista de la clase trabajadora, de la clase obrera, como son las vacaciones. El Gobierno y los socios de Pedro Sánchez no han tardado en subirse a este carro y son muchas las reacciones que hemos visto también en las redes sociales. Empezamos, bueno, pues por uno que no podía escapar de esta polémica, que es Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que se retrotraía esa imagen que no podemos ver en pantalla, pero que seguro que ustedes tienen en su cabeza, que es esa famosa imagen de hace ya 30 años de Alberto Núñez Feijóo a bordo de un barco acompañado del famoso narcotraficante Marcial Dorado. Una foto de hace 30 años que la izquierda no desaprovecha oportunidad para rescatar. También Óscar Puente, el tuitero más famoso del Gobierno, ministro también, ustedes lo recordarán, de Transportes, aseguraba que el que estaba sobrevalorado no era el descanso veraniego, era el propio Alberto Núñez Feijóo. El último en apuntarse a la polémica era el ministro Félix Bolaños, el ministro de Presidencia y de Justicia, que aseguraba que llevaba 2 días de vacaciones y que desde entonces no le paraban de pedir tanto Partido Popular como Vox que compareciera. Aseguraba que se merecía ese merecido descanso, esas vacaciones, y que volvería con las pilas cargadas para contestar a la oposición. Adjuntaba esa foto pues aprovechando los días estivales en un entorno que desde luego parece muy apetecible. Alberto Núñez Feijóo ha respondido a la polémica. En el día de ayer se encontraba en la famosa fiesta del Albariño en Cambados y ha asegurado pues, que se trataba de una broma y que aquellos que decían tomarse las cosas con tanta literalidad lo que deben hacer es tomarse un buen albariño y descansar. El otro día dije que las vacaciones, para los que no pueden tomarlas, para millones de autónomos, para millones de parados, también para miles y miles de enfermos, o para gentes que están estudiando, dije que esas vacaciones estaban sobrevaloradas y se lió un pequeño asunto en redes sociales. Bueno, a quien no sabe distinguir una broma, yo le diría, tómate un albariño y descansa. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo, en un intento pues, de desengrasar, de ser un poco más informal que a lo que nos tiene acostumbrados, metía esa coletilla al final del discurso y desde luego pues, ha dado mucho que hablar, una polémica que no sé qué os parece a vosotros, Yago, que pues, es una polémica al final un poco estéril, ¿no? Sí. Propia de estos meses del año. Exacto. Yo le voy a hacer caso a Feijóo y el sábado o el domingo voy a tomar un albariño. O sea, en mi tierra, en Galicia. Efectivamente, ojalá nos lo pudiéramos tomar ya. Buen vino. Exacto. Pero bueno, yo creo que, a ver, por repartir un poco, ¿no? Hay que medir un poco las palabras, es verdad, sobre todo cuando tienes a Rottweilers en
las redes sociales, como puede ser Rufián o puede ser Óscar Puente, que la verdad, a mí personalmente, cada vez que publica un tuit, sobre todo lo que es a nivel de infraestructura, me dan ganas con volver a citarlo, porque es que, o sea, es que las deja en bandeja, ¿no? En bandeja de plata. Pero bueno, es verdad que no deja de ser algo anecdótico para sacar un poco de punta en verano, ¿no? De ciertas polémicas de gente que, pues, a lo mejor también es verdad que tiene más ganas de descansar que otros. Yo, vamos a ver, yo es que ahí soy muy radical, muy radical. Como soy el menos joven, vamos a ver, el menos joven de aquí y tengo mis hábitos, lo que está sobrevaloradísimo, todo menos su peligro, son las redes sociales. Por tanto, cuando usted decía que era una campaña de memes y de memos, algunos de los cuales han aparecido ahí, pero memos de categoría. Mire usted, la política es otra cosa. Eso por ir a la de esto. Y vamos, o sea, con lo que está pasando en el mundo, en Europa y en esta parte de Europa que es España, mire usted, fijarse en esas cosas ya. Lo único que diría es que yo sí creo, y lo he dicho antes hablando de Churchill y tal, que hay determinadas profesiones, posiciones que uno alcanza en la vida, que mientras las ocupe probablemente lleve de consumo la responsabilidad el tener muy pocas vacaciones y las pocas que se tenga ocupadas de todas maneras. Por ejemplo, el jefe del Mossad. ¿Usted se cree que el jefe del Mossad se toma vacaciones? Pues no. No. No, por decir algo, ¿no? Por lo visto contó el otro día Esparza, pero por tanto repito que cuando le pidió vacaciones a Ansón, cuando hace muchos años, el 80, no sé cuánto, que estaba en el ABC, y Ansón le contestó, pero hombre, ¿se cree usted que Felipe II tomaba vacaciones? No, porque es decir, hay determinados gestos, y de hecho, evidentemente no hay más que ver a quién recibe el Pedro Sánchez para ver que son unas vacaciones así como así, ¿no? Es decir, sí, bien. Ahora, que no fue acertada la palabra sobrevalorada. No creo que se le ocurriera atentar contra el derecho a vacaciones de los que no tienen un trabajo de tanta responsabilidad, pero también un trabajo mecánico mucho más cansado, trabajos rutinarios y tal. Convertir eso en un debate nacional de los memos. Bueno, está claro que no hay muchos más temas de los que hablar y es esto lo que copa los titulares. Tenemos que hablar de Cataluña. Este jueves se cumple un año de la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y en las últimas horas, a su regreso de China, ha dado la entrevista que van a ver a continuación al diario Ara. Él tiene unos meses, de hecho se va a reunir con Sánchez un poco para intentar trazar una estrategia común, difíciles a la vuelta de verano. Quiere aprobar unos presupuestos con los que no cuenta con apoyos y tiene pendientes 2 cesiones importantes a Esquerra Republicana, a cambio de las cuales le dieron su apoyo hace justo un año. El traspaso de Rodalies y la financiación singular de Cataluña, que como saben todavía va a tardar tiempo en hacerse efectiva. En esa entrevista que están viendo en pantalla, Salvador Illa, por lo que optaba, más allá de por hablar de estas polémicas, era por desviar el foco a la Comunidad de Madrid. Acusa directamente a Isabel Díaz Ayuso de hacer dumping fiscal y dice que este es el motivo por el que en Cataluña no están llegando las inversiones que sí llegan, por ejemplo, a Madrid. Están viendo a Isabel Díaz Ayuso, que no tardaba en salir al paso de esta polémica y aseguraba que la Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común. Solo con el margen regional bajamos los impuestos, dice Isabel Díaz Ayuso, mientras la Generalidad fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles. Hay más titulares en esta polémica entrevista. Salvador Illa también se ha referido a esa ley de amnistía. Ya saben que le queda todavía recorrido por delante. Él asegura que le gustaría empezar el curso político pues con todos los políticos, con todos los actores políticos implicados en esa ley de amnistía, ya de vuelta en España y pudiendo disfrutar de ese perdón, de ese olvido procesal. Incluye directamente y literalmente también a Carles Puigdemont, dentro de esas personalidades que le gustaría que
a partir de septiembre ya estuviera en España. También se refiere a Pedro Sánchez, asegura que puede gobernar sin presupuestos, que quiere que siga gobernando en España por mucho tiempo porque es la mejor opción para Cataluña, para su gobierno, y asegura que Pedro Sánchez tiene aún legislatura para rato, que no va a haber adelanto electoral como se ha deslizado en alguna de las últimas semanas. ¿Qué os parece esta entrevista de Salvador Illa y sobre todo esas referencias al dumping fiscal de la Comunidad de Madrid? Pues a ver, yo creo que es un poco, como se diría, ¿no? Por esa parte de España, la pela es la pela, y siempre, pues cierto que es un poco que Cataluña pues es la comunidad mimada desde Moncloa. En todo, yo creo que en casi todos los gobiernos, incluso me atrevería a decir que en la época del franquismo también, Eso te iba a decir. también estaba muy mimada, ¿no? Entonces, bueno, pues por toda la burguesía, toda... No, y en la guerra de Cuba y con Cambó, es una tradición en España. Entonces, bueno, pues esta pelea pues son los dos pesos pesados realmente. Luego está por ahí a lo mejor tublando un poquito Andalucía, que era, pues, más que maullar, pues no ruge, ¿no? Como un león. Pero bueno, a mí lo del dumping fiscal, hombre, creo que un poco esto le dijo la sartén al cazo, ¿no? Es decir, o sea, con todas las beneplácitos, ¿no? Que le da, sobre todo Sánchez, a toda la tropa independentista y ahora a Salvador Illa, hombre. Y con el cupo catalán encima de la mesa, ¿no? En plena negociación de esa financiación singular. Y luego eso sí que nos lo tenemos que comer antes de vacaciones, a la ministra de Hacienda, a la señora Montero, decirnos que no, ¿cómo fue que dijo? Que no iba a haber desigualdad entre comunidades mientras ella estuviese gobernando. O sea, ¿pero que nos toma por imbéciles o qué? O sea, Sí, absolutamente. Y tal como votamos... O sea, me voy a la playa yo de vacaciones y digo, soy imbécil, pensando en la palabra de mi ministra de Hacienda a la cual le van los impuestos. No, bueno, yo es que, o sea, ya digo, sobre todo de las palabras de ella, que estaba en el gobierno cuando todo esto se estaba gestando. O sea, cuando estaba el señor Torra, ¿no? Sí, el señor Torra. Quim Torra, sí. Y después Aragonés, se estaba gestando todo esto. Y al final llegamos a la casilla donde hemos llegado. Entonces, bueno, a mí esa acusación no me parece tampoco muy medio normal, viniendo desde Barcelona. Parece una forma de desviar el foco de atención de los verdaderos problemas que tiene ahora mismo Salvador Illa, ¿no? Lo que decíamos de todas esas cesiones que quedan pendientes y gracias a las cuales hoy es presidente. Vamos a ver a la vuelta de verano en qué queda esa financiación singular, ese traspaso de Rodalies y sobre todo esos presupuestos, ¿verdad, Enrique? Que en ese sentido, pues normal que diga que Sánchez puede gobernar sin presupuestos si él mismo ya no los sacó adelante en 2025 y parece ser que para 2026 tampoco los va a sacar. Sí, esta gente es tan antidemocrática que se atreve a decir que puede hacer una legislatura sin sacar ningún presupuesto, ¿no? Eso hay en determinadas constituciones, como dije el otro día, por ejemplo la francesa, en que eso no es posible. Y creo que en la americana pasa algo también, de cara a los funcionarios, creo que entonces no hay más remedio que echarlos y después, o sea, no se admite, es que conceptualmente, digamos, la Constitución española no lo escribió como muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿se prohíbe el canibalismo? Pues no se prohíbe el canibalismo, pero vamos, se entiende, ¿no? Pues lo mismo pasa con la amnistía y con esto, es decir, un parlamento está esencialmente para aprobar un presupuesto. Así nace en el viejo Reino de León, los primeros, hasta en Islandia, es decir, para que la sociedad, aunque a lo mejor está solo representada por los nobles, lo que sea, pero la sociedad controle lo que hace el poder mayor con los dineros. Eso es la esencia y es una de las carencias que tiene el Parlamento Europeo, que controla una parte muy pequeña. Pero en fin, lo controla de todas maneras. Pero es antidemocrático, es decir, si tú no tienes apoyo suficiente para sacar unos presupuestos, es que tú no tienes el apoyo social para lo esencial, por lo tanto, convoca unas elecciones, ¿no? Bueno, pues esto se lo pasa igual el Illa que el otro, porque tienen tanto feeling democrático como Taras Bulba, desgraciadamente. Eso es una. Dos, claro, que él está. Vamos a hablar en serio, que eso está. Este señor, Illa Maravilla, es
un separatista, pero no cualquier separatista, es un separatista muy peligroso, porque él lo disimula. Exacto. Y quiere hacerlo tres. Ahí es donde he querido, sí. Si el separatista parece una frase demasiado fuerte, pues diré un confederalista, que viene a ser lo mismo porque es por la fase por la que los separatistas quieren pasar antes de convertirse en Puerto Rico o en lo que sea, ¿no? Pero eso, es eso, es decir, este señor ha firmado un acuerdo con ERC para que no se cumplan las sentencias del Supremo sobre el idioma. O sea, ¿qué más quiere? Entonces, ¿cómo no va a querer que vuelva Puigdemont, que es otro separatista, y cómo no va a querer nada? Eso está claro. Luego, hay que tomarlo en esa dimensión, y en esa dimensión, claro, que le interesa que siga Pedro Sánchez. Nos ha fastidiado. Claro, que con otro no las tendría tan bonitas. Igual que le interesa a Rufián, igual que le interesa a los otros. Es decir, claro, pueden tirar la cuerda todo lo que quieran. Ahora que les ha dicho además, aunque no tenga presupuesto, yo voy a seguir aquí, pedidme lo que queráis. Pues, ¿para qué van a cambiar? Entonces, ese es el truco. Y después está la tercera, esa es más interesante, si me permite 2 minutos, que es la idea del dumping social de Madrid y todo eso. El dumping fiscal. El dumping fiscal, no social, perdón, que es otra. Eso es más interesante y más curioso, no es la primera vez. Ahí lo que él hace es recoger a Montero y a varios ministros socialistas que llevan... Pues yo creo que hasta Nadia Calviño lo tuvo que decir alguna vez sabiendo que no es verdad. Primero y principal, el dumping, según el derecho internacional además, es un delito. Por lo tanto, oiga, si hay dumping, llévelo usted a juicio. No lo hay, evidentemente. Lo que le acusan... En un sistema ideal, democrático, yo sí le reprocharía a Ayuso no ser solidaria. Eso es verdad. Pero el problema no es de Ayuso. El problema es de ese disparate absoluto en lo que hemos transformado nuestro malhadado Estado de las Autonomías. Ese es el problema. Lo único que hace la señora Ayuso es aprovechar su situación, porque ahora diré cuál es el problema del Estado de las Autonomías en ese campo, y hacerlo mejor para los madrileños. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se cede... Recuerdo que Felipe González perdió unas elecciones porque no quiso conceder el 15% del IRPF a Pujol. Entonces Pujol le dijo, yo te retiro el apoyo, pues vamos a elecciones. Aznar en el prospecto de Majestic ya le da el 30%, que ya es una aberración. No hay, en otros modelos federales no hay tanto, ni mucho menos el americano, por ejemplo. Hoy están en el 50%. Eso ya es ingobernable. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se da por regiones, que son unos inventos administrativos que se hacen cuando ni siquiera están en la Constitución, por cierto, se hacen contra todo criterio económico, se hacen por los identitarismos de alguno, por miedo a ETA, por lo que sea. Y claro, se crean mini-estados sobre unas bases muy distintas. Es decir, Madrid ya tiene muchos hospitales, tiene un aeropuerto internacional, es la capital de España, tiene, se quiera que no, ¿cómo diría? El capital humano en grandes números, pues puede haber genios, tiene el capital humano más abundante y de calidad de España junto con Barcelona, Bilbao, pero bueno, es decir, tiene muchas ventajas, tiene ya muchas infraestructuras hechas. En cambio, en Extremadura necesitan más hospitales, no tienen aeropuerto internacional, o en Murcia, bueno, quiere decir, claro, y ahí necesitan dinero para recuperar un tiempo hasta poder llegar a un mínimo. Por lo tanto, evidentemente, si esto no tuviéramos la cesión de la fiscalidad a las comunidades autónomas, más el cupo vasco, más todo eso, eso se compensaría, evidentemente, porque todo el mundo, que en este país, quien paga los impuestos son las personas. Por lo tanto, no tiene sentido decir los impuestos de Cataluña que van, no, de Cataluña no. De las personas que viven en Cataluña, temporalmente o no, hay que decirlo. Por lo tanto,
es profundamente desigualitaria de raíz el desarrollo que se ha dado al sistema de las autonomías. Y bueno, pues no hace más Ayuso que utilizarlo a su favor, pero bien. Claro. Entonces, lo que no tiene sentido es que las píe el malhadado Illa, como no lo tendría que los pillara el Pradales o cualquier vasco o cualquier navarro. Es decir, tú además de ser lo más insolidario, lo gastas mal. No, pero a ver, pero es que... O sea... Iago, perdona, tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad, me dicen, y a la vuelta comentas lo relativo a este tema. Ahora volvemos. Seguimos en la reacción abierta del verano hablando de ese fracaso o no fracaso del Estado de las Autonomías y de esas acusaciones de Cataluña a Isabel Díaz Ayuso por dumping fiscal. Iago. No, yo simplemente quería comentar que viniese, ¿no?, estas acusaciones de Cataluña es bastante llamativo. Pero más allá de todo eso, aparte es una comunidad que ha jugado por H o por B bastante bien sus cartas con Moncloa. Y bueno, y con el Congreso, sobre todo en el Congreso. Cuando se habla, ¿no?, de la balcanización de la política española, ese término, aunque es bastante antiguo, ¿no?, y por desgracia se usa contra una región que es fantástica, como son los Balcanes, pero bueno, que lo puso encima literalmente de la mesa, si no me equivoco, bueno, Torra, alguno de los del gobierno de Torra, cuando lo del golpe, ¿no?, a la soberanía española con esa vía eslovena. Eslovena, claro. Exacto, que decía, no, vamos a utilizar la vía eslovena. Bueno, la vía eslovena terminó con un rosario de guerras en la antigua Yugoslavia, pero bueno, sí, más allá de eso... Y 6 muertos en Eslovenia, que él decía ninguno, ¿no? Hubo 6. Exacto, sí, el conductor de un helicóptero, bueno, en fin, una larga historia. Curiosa esa pequeña guerra. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que no por la balcanización de la vía eslovena, pero sí que al final lo vamos a convertir, no sé, en una especie de Bosnia-Herzegovina, con que la República Srpska va a ser, pues un suponer, ¿no?, quitando por favor toda la historia sangrienta que lleva detrás la parte de la República Srpska, pero sí que nos vamos a encontrar un día, bueno, pues realmente lo que hay ahora, o sea, con un cartel que pone bienvenidos a no sé qué, con un cartel o con un idioma abajo como es el eslavo en Bosnia, aquí el catalán, con una policía propia como la tienen en esa república, ¿no?, parte de Bosnia-Herzegovina, como aquí están los Mossos de Escuadra, con unas políticas cada vez más secesionistas y más independentistas, como posiblemente nos estemos encontrando aquí. Entonces, a ver, y luego el cantón que tiene Bosnia por ahí armado, que es el cantón de Braco, como puede ser el País Vasco. O sea, que al final es un poco, no sé, que nos falta pues comer chepavis y ponernos ropas largas aquí en Madrid. O sea, y somos todo menos una nación. Exacto. Un grupo de taifas enfrentados entre sí, más o menos. Y que yo creo que aquí, ¿qué pasa? O sea, que al final el campo de Gibraltar, por ejemplo, Andalucía o la comarca del Ferrolterra o cualquier región que esté olvidada por Madrid, olvidada por el presidente del gobierno, tiene que crear un grupo independentista. Claro. Tiene que crear un grupo paramilitar de tintes terroristas. O sea, es que yo creo que las cosas no van por ahí. O sea, yo creo que debe haber igualdad ante todos los españoles. Es decir, y si, como bien comentaba, ¿no?, efectivamente, Extremadura también necesitará... ¿Qué pasa? ¿Que no hay nada? O sea, es la pequeña Roma en España y resulta que no merece un aeropuerto internacional ni merece una infraestructura, un tren de alta velocidad en condiciones. Por ejemplo, en Andalucía, en toda la Costa del Sol, creo que es de las regiones con más población de Europa que no tiene una línea de ferrocarril. O sea, es que vivimos a veces un poco situaciones surrealistas en esta gran nación, pero que a veces parece... no sé, pues del tamaño de Chipre, del tamaño de... Buen ejemplo también de división política. Sí, sí, claro. Bueno, abrimos en estos momentos la página de tribunales porque tenemos novedades que contarles respecto al conocido como caso Koldo. Ya saben que son varios los periódicos los que en los últimos días han podido acceder a parte de esos audios que constan en estos momentos en manos de la Guardia Civil, esos casi 22.000 audios intervenidos a Koldo García, que le gustaba grabarlo todo. Estos que van a escuchar son de noviembre de 2023, apenas unos meses antes de que Koldo García
García fuera detenido y se diese comienzo a ese conocido como caso Koldo. En ello se puede probar que después de que José Luis Ábalos, el exministro, saliese del Gobierno, mantenía todavía muy buena relación, informaba de todo al que fuera su asesor, Koldo García, y sobre todo, y lo más importante, de ellos se puede apreciar la familiaridad que mantenía Koldo García con el presidente del Gobierno. O me ve 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de justo, de acciones. Jefe, yo te estoy diciendo totalmente sincero. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace 1 año y 4 meses. Sí, 450.000 euros tenemos. No, la semana que viene me quedo en mi casa, con mi mujer y mi hija. No, yo no voy a ir a ninguna parte. Ya me puede llamar, me llama el presidente y le manda la mierda. O sea, literal. No te jodas, me manda el paro si quiere. Bueno, espero que hayan podido escuchar más o menos de forma ajustada estos audios que acabamos de reproducir. En el segundo, efectivamente, Koldo García hace referencia al presidente, a Pedro Sánchez, y en el primero le dice a José Luis Ábalos que si Santos Cerdán no le da el dinero que le debe, ya saben que ha acusado en muchas ocasiones al exdiputado de deberle dinero, de no cumplir con sus compromisos, se lo dirá, le mandará cierta grabación comprometida de Santos Cerdán al presidente del Gobierno. Son muchas las pruebas que involucran a Santos Cerdán, a Koldo García, a José Luis Ábalos. No sé si creéis que a la vuelta de las vacaciones este caso puede escalar a presidencia del Gobierno. Enrique. Hombre, yo es que creo que en puridad ya ha escalado, ¿no? Porque este señor es responsable de haber nombrado tanto a Cerdán como a Ábalos. Es decir, a partir de ese momento tú eres responsable. O sea, un general que pierde una batalla no puede decir que la culpa es del sargento, primera, que no... Entonces, para mí en eso ya he escalado. Si lo que se quiere decir es que he escalado que él también, digamos, se beneficiara de corrupción, eso estoy convencido que no. Se beneficiara económicamente. Sin duda alguna se benefició de conocimiento, pues lo que se dice un poco de las saunas de su suegro y de las cámaras, ¿no? De conocimientos, capacidad, o sea, información privilegiada para ejercer, pues de todo, a lo mejor hasta ese puede ejercer extorsión. Ahora, él yo creo que lo que siempre va a tener es una culpa invigilando y una culpa de falta de prudencia y absolutamente... ¿Descartas entonces, Enrique, esa opción, esa hipótesis que baraja la Guardia Civil de la financiación ilegal del partido, más allá de que sí, Pedro Sánchez... pero él dirá que eso de la financiación ilegal del partido era un poco también lo que le pasaba con la Gürtel o lo que le pasó en Francia a Chirac y tal, pues eso dirá que era de su tesorero, etcétera, ¿no? O sea, que él eso lo delegaba, ¿no? Lo que pasa es que sí, pero tú eras el secretario general. Es decir, o sea, te tienes que dimitir por lo que sea. Ya que se lleve a poder llevarlo al banquillo, sí, honradamente lo veo difícil con lo que hay ahora, ¿no? Yago. Yo es que se habla mucho, ¿no?, de la banda del Peugeot y demás. Yo creo que ese coche no pasa la ITV. O sea, tiene un montón de fallos. Uno de ellos ya está más que crítico, que es Cerdán. O sea, de ahí ya no puede escalar más la cosa. Ábalos, bueno, pues cada mes vemos que aparece un nuevo audio, un nuevo titular, una nueva investigación. También yo creo que poco le queda para que esa rueda también se pinche. Y hombre, pues Pedro Sánchez, pues le puede caer una buena, por lo que comentabas, ¿no?, la financiación irregular del partido, pero efectivamente escudos tiene. O sea, más allá de los políticos, pues también del propio partido, realmente. Claro. Entonces, no sé, que la situación escale más. Es que este hombre, o sea, realmente lo del manual de resistencia que él escribió ya hace años, lo pone en práctica, o sea, más allá de... Sí, pero solo tiene... al final es solo una idea.
Es decir, no tener escrúpulos ni decencia y Eso facilita pasar mucho las de lo cosas, que ¿no? se Claro. haría, pasar olímpicamente de lo que haría cualquier persona, yo diría que hasta normal, ni siquiera voy a decir decente, está normal. Yo paso, y casi soy resiliente. Mientras que a mí no me lleven al banquillo, aunque yo sea responsable de los que lo han hecho, a mí que me registren. Es un poco como el príncipe de Maquiavelo versión siglo XXI, o sea, o de política del siglo XXI. O sea, no estoy diciendo que el fin justifique los medios, pero casi. O sea, porque todos los escándalos de corrupción que hemos visto, y que bueno, que antes hemos hablado de Salvador Illa, y las cortinas, ¿no?, de humo, o los muros de humo, es que bueno, hace poco el PP se lo recriminaba en el Parlamento. O sea, el caso de las mascarillas. Claro. Que es que estaba ella ahí y se embravucunó, pero vamos, pero como un Miura, ¿eh? Sí, sí. O sea, cuando se lo dijo el PP, o sea, que cuando, si a mí me dicen tonto, me da igual, pero si a mí me dicen otra cosa que me afecta, entonces ahí sí es Sí. cuando reacciono. Y bueno, pues él dice que va a llegar hasta el 2027. Bueno, la diferencia que tenemos, yo creo, con la Gürtel, a la que aludías tú antes, es la oposición, ¿no? La diferencia entre la oposición de aquel entonces y la de ahora. Yo no sé si vosotros consideráis que con unas encuestas cada vez más favorables a PP y a Vox, la respuesta que ha tenido la oposición en este caso de corrupción en concreto ha estado a la altura de lo que esperábamos los españoles. ¿Y qué más podía hacer? Es decir, yo no le reprocho eso a esta oposición, sino todo lo contrario, pero claro, yo soy un antiguo clásico. Es decir, lo peor, absolutamente lo peor que ha hecho Sánchez, a mi modo de ver, son 4 cosas. Traicionar absolutamente la democracia cuando se alía la noche mismo de las elecciones con el coletas, etcétera, cuando el día anterior le quitaba el sueño la mera idea, es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que había prometido en horas 24 y sin justificarlo ni explicarlo, eso fue terrible. En segundo lugar, sin duda alguna, lo de Bildu. Exacto. Eso, no voy a pactar con Bildu. No voy a pactar con Bildu, se lo repito. Lo de Bildu, o sea, no solo porque mintió, sino porque es que da verdadero asco, ¿no? Gente que ha matado a tus compañeros, que todos los días, bueno, todos los meses, todavía asiste a homenajes a asesinos etarras, etc. No, y te vas y te alías con ellos en Navarra. Perdona, que tuvieron la poca decencia, por no decir otra cosa, de llevar a gente con delitos de terrorismo a sus espaldas a las listas de, creo que fueron de las elecciones del país, de las últimas elecciones del País Vasco. Sí, que ahí menos mal que hubo algo que lo pararon. Pero no tuvieron la santísima poca vergüenza de llevar a esa gente. O sea, que ya creo que ya es el culmen ya de como estabas diciendo tú, de la decadencia democrática en este país. Tercero, por supuesto, la amnistía. La amnistía, bueno, es un golpe bajo a la democracia española y a España, vamos, terrorífica. Y cuarto, el haber prostituido absolutamente los valores que él llama progresista, puesto que España cada vez es más desigual, más insolidaria. Podríamos hablar de la libertad. Entonces, lo que yo le reprocho al PP, que era el origen de todo esto, ¿verdad?, es sí que no haber armado muchísimo más escándalo, muchísimo más, porque son crímenes de lesa sociedad las 4 cosas que yo he citado. Y ahí sí que reprocho al PP, pues no levantarse de las Cortes o de... La calle es una cosa que es muy difícil de controlar y que no lo va a poner. Pero te levantas de las Cortes, no llegas a un acuerdo para el Consejo General de lo que sea, no digamos para el Constitucional, lo que sea. Ahí sí. Ahora, por lo de la corrupción, esta y la financiación del partido y tal, mira, como todos, si estuviera aquí Elsa me diría que no todos, pues yo sigo insistiendo, como todos tienen bastante que esconder, y en todos los países de Europa, y me lo conozco bien, existe, vamos, soy amigo de Alain Juppé, que iba a ser presidente de la República Francesa, y por financiación ilegal del partido y para hacer de escudo de Chirac fue a la cárcel y tal. Y en Alemania el presidente del Bundestag se tuvo que dimitir por delito de iniciados de su esposa en la bolsa. Bueno, en todos existe, ¿no? Eso, bueno,
oye, tómatelo como sea. En cambio, en ningún país europeo se va a prostituir la Constitución con una ley de amnistía como se ha hecho en España, se va a poner uno a abrazar a los terroristas que han matado a todos. Eso es propio de España. Y eso, ahí sí que la llamada oposición, a mi modo de ver, es que no atina, es que a mí me preocupa porque es que no ve la gravedad o le importa un pito, es decir, y así no habrá manera de arreglarlo. Bueno, seguimos, si os parece, con tribunales. Nos vamos ahora a la Comunidad Valenciana, donde hoy es noticia la petición de la Abogacía de la Generalitat de una pena de prisión de 4 años para el hermano de Ximo Puig, Francisco Puig, por 2 delitos, uno de falsedad continual documentada y otra de estafa. Los hechos por los que ahora está procesado el hermano de Ximo Puig, no sé si ustedes se acordarán, pero se remontan al año 2015. Francisco Puig, empresario del mundo audiovisual, recibió de forma indebida, así consta la literalidad del auto, ayudas para la difusión del valenciano de la administración en la que gobernaba su hermano, de la Generalitat Valenciana. Estas ayudas fueron conseguidas, según el auto, mediante facturas falsas y gastos no realizados. La Generalitat le reclama ahora más de 58.000 euros a Francisco Puig y a él y a su socio, que también tenía una de estas empresas audiovisuales, 74.000 euros de forma solidaria. Les recordamos que el caso, la investigación al hermano de Ximo Puig, partió de una querella presentada por el Partido Popular en el año 2019. Enchufar a hermanos, Enrique Yago, no es solo cosa del presidente del Gobierno, ¿no?, de Pedro Sánchez. Parece que es algo recurrente nepotismo, ¿no?, en cualquiera de las administraciones socialistas. No sé si vosotros recordabais este caso, yo he tenido hoy que hacer memoria, pero desde luego guarda similitudes el favorecer a hermanos aprovechándose pues del puesto político que tiene uno, pues recuerda mucho a ese caso del hermano de Pedro Sánchez. Ximo Puig ya no está en la presidencia de la Generalitat Valenciana, pero desde luego este caso, con casi peticiones de tanto de la Fiscalía como de la Abogacía de 5 años de prisión para su hermano, desde luego... 5 años de prisión, sí, por 74.000 euros. Y además... Madre mía, y en este puedes matar a 3 y no vas a prisión y por 74.000, que tampoco es una bicoca, ¿eh? O sea que verdaderamente es que lo malo que tiene la corrupción en España, como demuestran los coldos y tal, es que es de una horterez. Es verdaderamente de un nivel intelectual, la verdad. Pero con 54.000 euros te da para ir de vacaciones y tomarte un palo de bariños. Sí, claro, pero vamos, que eso valga 4 años de cárcel, bueno. No, bueno, pero creo que era también con empresas públicas de la propia Generalitat, me parece, ¿no? Eran empresas audiovisuales, supongo que privadas, que se beneficiaron de ayudas de la Exacto, de ayudas, o sea, porque bueno, si intermediase Ximo Puig cuando estaba de presidente para, oye, pues mira, con esto, con esta empresa privada que es amigo mío y tal, no sé qué, pero es verdad que ahí con dinero público... No, pero lo que deduzco, porque claro, ahí se castigaría al que se lo da, si se lo da de manera fraudulenta, Ximo Puig o su director general, lo que sea. Aquí el que se está castigando es a él, lo que quiere decir que sí lo recibió, pero después no lo aplicó a lo que tenía que aplicar, sino que se lo metió en el bolsillo o algo de eso, ¿no? Por falsedad documental y por estafa. Claro, pues eso, claro. Entonces es que no lo aplico. Porque si no, o sea, si fuera un trato privilegiado de la administración, el que tendría que ser inculpado es al que se lo dio, sí, ¿no? Que es eso, que es un poco lo que pasa con la presunción de delito o de falta de doña Begoña Gómez. Yo siempre he dicho, oiga, pues lo primero es la universidad, que es la que le da unidad improcedentemente, ¿no? Y lo mismo con el hermano músico, que por lo visto sí que lo dejan volar a Japón. El hermano músico, pues hombre, ahí tiene que ver o sea, es malversación, es mala utilización de fondos públicos. Otra cosa es que si lo haces bien, pues se lo das y él, en vez de utilizarlo para lo que tenga que utilizarlo, se lo mete en el bolsillo, que es lo que creo que le ha pasado, por lo que veo que le acusaba a este hombre, ¿no?
Aludías ahora al hermano de Pedro Sánchez. Efectivamente, sí. La noticia que hemos conocido este lunes es que la juez no le va a retirar su pasaporte después de que se conociera que había pedido un visado para irse a Japón, donde residen su mujer y su hija. Él ha certificado, lo ha hecho su defensa, que él no va a mudarse de España, de Portugal, de Elvas, que él va a seguir residiendo, por tanto, en la Unión Europea, que es solo un periodo estival el que va a pasar en Japón, y por tanto la juez ha decidido tomar esa decisión. Le recordamos también otro caso que queda pendiente para la vuelta de verano, cuando previsiblemente conoceremos la fecha de ese juicio por el que están procesados tanto él como el presidente de la Diputación de Badajoz. Sí, claro, eso me parece más razonable. Hombre, solo añadir una cosa: si tiene la capacidad, digamos, si tiene la 10ª parte de la capacidad de mentir de su hermano, lo que diga de dónde va a residir, ya ve usted el valor que tiene. Y sin embargo, sí conviene recordar que Japón no tiene tratado de extradición con España, ¿eh? O sea, no ha elegido otro sitio. Bueno, sí es verdad que su mujer es japonesa, estaba aquí, ha pasado temporadas en España y ahora... Bueno, veremos, porque ese caso, desde luego, con el presidente de la Diputación de la que hablábamos, está lleno de triquiñuelas y de intentos por intentar evitar ese paso por los juzgados. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. La semana pasada Pedro Sánchez hacía balance del curso político y dejaba caer una serie de afirmaciones que a algunos nos llamaron la atención. Aseguraba que había cumplido en lo que llevamos de legislatura el 45% de sus objetivos y que en los 2 últimos años se habían sacado adelante en el Congreso el 86% de las votaciones. Esta segunda afirmación, ojo, tiene una explicación, tiene letra pequeña y está muy relacionada con el papel de su gran aliada en el Congreso, de Francina Armengol, la presidenta y expresidenta de las Islas Baleares. Por lo que hemos podido saber, hay unas 25 iniciativas que han sido bloqueadas en la Cámara Baja por temor a que fueran bloqueadas. Antes de irse de vacaciones, Sánchez encajó un duro golpe en el Congreso. En el último pleno antes del verano se tumbó el decreto antiapagones y ante el temor de más derrotas parlamentarias no se sometieron a votación ni la reforma del acceso a la carrera judicial, conocida como la Ley Bolaños, ni la Ley de reducción de la jornada laboral. Pero estas 2 leyes no son las únicas a las que se le ha aplicado el mismo método para que no se rechacen en la votación. La presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, mantiene bloqueadas 25 iniciativas del Gobierno. De ellas, 17 están en fase de presentación de enmiendas, es decir, atascadas en una etapa inicial del trámite parlamentario, lo que permite evitar su votación por miedo a una derrota, que después de 40 no quieren sumar ni una más. El parón o retraso supera incluso el año en al menos 6 proyectos de ley, como es el caso de la Ley de Movilidad Sostenible. Pero esta no es la única treta de la que se ha valido la presidenta de la Cámara Baja para beneficiar al Ejecutivo. Maniobró para convocar el pleno extraordinario antes del verano, en el que, a pesar de tumbar el decreto antiapagones y de no someter la Ley Bolaños y la reducción de la jornada, Sánchez trató de minimizar el impacto. Si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Armengol también ha bloqueado varias iniciativas para que Sánchez no tenga que dar explicaciones en el Congreso, evitando el control parlamentario al presidente, especialmente cuando debía dar explicaciones por los casos de corrupción que rodean al PSOE. El número de leyes aprobadas en la segunda etapa de Pedro Sánchez apenas alcanza 67 en total, 25 en el primer año y 42 en el curso actual. Una caída notable si se compara con las casi 200 leyes aprobadas en su primer gobierno, resultado de una parálisis legislativa y la falta de apoyos para sacar adelante su gobierno. Bueno, pues el propio Sánchez lo decía, ¿no? Ese propósito de querer gobernar sin el Parlamento. Desde luego ahí tiene una gran aliada que es Francine Armengol, que como nos decía nuestra compañera, le ha evitado comparecencias pues muy desagradables, como esa que todos recordarán que le solicitaba la oposición sobre todo los casos de corrupción, y sobre todo le ha permitido sonoras derrotas, muchas más de las que ha tenido que soportar en los últimos meses y que han quedado maquilladas pues por esa falta de llevarlas al Congreso de Francine Armengol. Enrique. Sí, yo, en el caso de Francina Armengol, me saca de quicio, lo reconozco. Yo espero que algún día la justicia le alcance, porque creo que es de las peores cosas. Hombre, ahí están Zapatero y el amigo Sánchez, ¿no? Pero de las peores cosas que le ha pasado a la democracia española. Es una persona que el día 1 de su puesto, independientemente de las cosas, yo creo que penales, que tendría que explicar de lo que pasó en Baleares, la persona que el primero o segundo día que ejerce de presidenta de las Cortes incumple el reglamento así tranquilamente, es decir, y permite que la gente hable en balear, en valenciano, en catalán, en bable o en todos los idiomas, antes de que se aprobara la reforma del reglamento, cuando usted lo que está ahí es para... En fin, y a partir de ahí es una manipuladora sectaria notoria que deja el parlamentarismo al nivel al que está ahora en España. Sobre el parlamentarismo, de decirte cosas que casi bastaría saberlo, independientemente de la poca ley. Además, este gobierno está gobernando básicamente con decretos leyes. Con una profusión que estadísticamente multiplica el uso de los decretos leyes con anteriores legislaturas muchísimo, ¿no? Y después la ley, pues si no saca la ley de presupuesto, ¿qué más quiere usted de vergüenza para el Parlamento? Esto es una tragedia, es otro de las instituciones absolutamente destrozadas desde un punto de vista democrático, ¿sí? Y la señora Armengol es una cómplice activa de esa destrucción. Pues, se mire por donde se mire, ¿no? Eso es así. Ahora, reacciona el pueblo español, la verdad es que ni se entera, ni le importa mucho, honradamente. Por eso es así, o sea, los 4 frikis de la política que estamos aquí, yo preferiría decir, los 4 enamorados del bien común de los españoles, patriotas, desde cualquier tendencia. Yo reivindico siempre que soy socialdemócrata de corazón y creo que me moriré así, pero eso no tiene que ver con que cada cual se acerca al bien común. Lo importante es acercarse al bien común, cosa que a los señores Armengol y Sánchez no les veo, ¿no? Sino todo lo contrario, atentan contra él. Está atravesando Sánchez un momento muy delicado. Yo creo que por eso él quería sacar pecho en ese balance del curso político sobre los apoyos parlamentarios. Recordemos que ahora mismo tiene a los socios pendientes de varios asuntos que no acaban de convencerles, como son las compras de armas a Israel, que parece que ya se han rescindido todos esos contratos, todos los casos de corrupción o la financiación catalana, que tampoco ha gustado a buena parte de sus socios, incluidos a varios de los grupos que componen Sumar. No sé si vosotros pensáis que efectivamente es verdad que esa aritmética parlamentaria siempre ha sido complicada desde que empezó la legislatura, pero no sé si vosotros de verdad consideráis que esos apoyos ahora penden de un hilo o están en un momento más vulnerable que nunca. Yo creo que todas estas fuerzas, ¿no? Referencia, por ejemplo, a Sumar, a Unidas Podemos, ven la debilidad de Sánchez, sobre todo más allá del tema de Israel y demás, yo creo que es sobre todo por la corrupción. Y pues intentan aprovechar para ir a morder y para intentar sacar algo de carne, ¿no? de cada dentada que le metan. Entonces, es verdad que
por ejemplo, la variante Sumar, ¿no? Unidas Podemos va a ir más por reformas polémicas sociales para que entre el PSOE por el aro, pero luego está claro que el peaje de Junts, el peaje del señor Rufián, de Esquerra, el peaje de Bildu, te iba a decir el peaje de BNG, pero es que, por ejemplo, los peajes no los quitan en Galicia, entonces no sé qué peaje puede hacer el BNG, pero el de todas esas fuerzas yo creo que sí que le van a sacar partido. Y sobre Francina Armengol también es bastante curioso que está igual que ella, ¿no? Vecinos ahí del área mediterránea, el tema de todas las mascarillas, o sea, solo había que verla. Y Ángel Víctor Torres, ¿no? El canario también. Exacto. Pero bueno, en el caso de esta señora, que estamos hablando de la tercera autoridad más importante del país, por detrás del rey y del presidente del gobierno. Sí, señor. Es que no, o sea, no es una tontería que esta señora haya dado, no sé, fueron 12 y pico euros de mascarillas a Víctor de Aldama. No, es que no lo conocía. Luego al final... Cariño. Cariño. Es que, o sea, que es la tercera autoridad de este país. Y es un grado que, como bien decías, todo esto llega cuando los españoles, y no es por darle la razón a los nórdicos, nos vamos de vacaciones y nos da igual, por no decir otra cosa, absolutamente todo lo que ocurre en las Cortes y fuera de ellas, que es lo más importante, pero que está claro que en septiembre toda esta gente va a ir con la daga puesta en el cuello y que Sánchez va a aceptar, porque es que, o sea, llevamos ya todas las legislaturas, todo lo que le piden, dice sí. O sea, no ha habido o sea, Sánchez no ha utilizado un maldito adverbio de negación desde que está en la Moncloa contra Junts, contra Bill. O sea, la amnistía, el no sé qué, el no sé cuánto más. Y bueno, y luego queda, lógicamente, espérate en septiembre, aparte de todo esto, el caso del fiscal general, que eso también es... Eso es terrible. Además, ha habido una cierta degeneración en el sometimiento de los gobiernos llamados nacionales a los separatistas de corte racista, además, que quieren destruir España. Antes, básicamente, lo que sucedía es que las leyes que sacaban o que querían sacar se sometían y se negociaban, y si no, no salían, con alguno de los partidos separatistas. Por cierto, incluso cuando se tenía mayoría absoluta. ¿Por qué cuando se tenía mayoría absoluta? Porque dice, bueno, la tengo este cuatrienio, el próximo no, y voy a necesitar al PNV, luego lo cuido desde ahora, ¿no? Eso ha sido así. Y por lo tanto se negociaban, eso es porque, o sea, eso lo sabe muy bien la señora Celaá, que ahora está en el Vaticano. En este país ha sido imposible sacar una ley de educación, mirad, la propia de Pilar del Castillo, que no salió al final, por la triquiñuela que sea, pero no salió. Ha sido imposible sacar una ley de educación nacional lo bastante seria, sólida y patriótica y para el bien común, sin el apoyo del PNV. Y el PNV lo que ha impuesto es que fuera una mala, no nacional, sectaria y absolutamente destructiva. O sea, eso es así, ¿no? Y también se lo pueden preguntar a aquel que fue amigo mío, bueno, el último ministro de Educación de Rajoy, que recibió de Rajoy la orden de, oye, apacíguame los catalanes, no quiero río, y que apareció... Zoido, ¿no? Juan Ignacio Zoido. No. Zoido, que era el alcalde de Sevilla, no. De Educación. Zoido creo que fue de Interior. De Educación, ¿no? Un señor que tiene un hermano... ¿Con el PP? Sí. Uno del PP, que tiene un hermano que fue embajador en la India, hombre. Bueno, da igual. Quiero decir, antes eso se negociaban en esas leyes. Hemos llegado a un punto en que la ley importa poco. Vete a sacar lo que quieras. Sino que para sacarla no es que voy a negociar la ley, es que te pido otra cosa absolutamente distinta. Por ejemplo, el talgo. José Ignacio Wert. No, ese fue un buen ministro de Educación. No pudo sacarla, No pudo sacarla. No. Bueno, lo vais a ver. Méndez de Vigo. Méndez de Vigo, exactamente. El cántabro, ¿no? El cántabro, sí, señor, Méndez de Vigo. Bueno, pues eso digo, ahora no es ya voy a negociar la ley, a ver, hombre, tengo que hacer una ley de educación, sí, pero pon que el 70% sea de la región,
pon que se dé tal, bueno, en fin. No, ahora es que voy a sacar la ley que era de la ley Bolaños y tal y cual, bueno, pues, lo que tú quieras, pero tú dame algo a cambio que no tenga nada que ver. Por ejemplo, si yo citaba el talgo que contradice, desde luego, todo el espíritu de la construcción europea, de la Unión Europea, y posiblemente también la letra, si alguien se molesta en llevarlo a juicio, lo que pasa es que es un dictat del PNV para poder seguir votándole las leyes. Así es eso. Parece que esas cosas pasan desapercibidas, pero es un desastre, ¿no? Y aquí pues lo mismo, oye, pues, ¿qué era? Rodalíes, es decir, oye, quiero saber, yo qué sé, una de sanidad, no sé. Bah, pues ya, lo que tú digas, dame rodalíes. Un buffet libre. Claro, un buffet libre. Bueno, Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura, lo ha dicho en varias ocasiones en las últimas semanas, y motivos no le faltan, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Van a ver una encuesta que hoy publica el diario El Mundo, en la que se refleja que Pedro Sánchez perdería nada más y nada menos que escaños en 11 comunidades, un batacazo que viene ya registrándose en las últimas semanas y que queda perfectamente reflejado en esta última encuesta. Esto es Cantabria, lo que están viendo en el gráfico de mayor tamaño esta encuesta del diario El Mundo correspondiente al año 2025. Vemos cómo el Partido Socialista en las últimas autonómicas de mayo del 23 lograba 2 escaños en esta comunidad autónoma que ahora mismo quedarían en 1. Ese escaño iría a parar presumiblemente al Partido Popular. Seguimos en la región de Murcia, gobernada en estos momentos también por el Partido Popular, en la que el Partido Socialista también cedería un escaño, en este caso a Vox. Esto es curioso porque en varias de las comunidades este cambio se produce, este traslado, trasvase de votos se produce en favor de los de Santiago Abascal. Nos vamos ahora a La Rioja, donde el Partido Socialista también perdería un diputado, llamativo esto que van a ver. Y también en Canarias, otra de las comunidades autónomas en las que esa polémica por la inmigración arrecia en los últimos meses, el Partido Socialista también perdería un voto, un escaño. Castilla y León, desde luego, es donde se concentra la mayor parte de la sangría para el Partido Socialista, en la comunidad gobernada por el PP. Pedro Sánchez se dejaría 3 procuradores que irían a Vox, pero desde luego, y esto se lo venimos anunciando desde hace semanas, el peor batacazo se lo llevaría la hoy vicepresidenta María Jesús Montero, candidata en Andalucía. Allí Montero cedería 2 escaños que se suman a los 4 que perdería Sumar. El titular es el siguiente: en 2 años de legislatura la izquierda perdería 6 escaños. Desde luego la candidatura de María Jesús Montero ha sido muy cuestionada en las últimas semanas debido a que es la persona que debe firmar esa financiación singular para Cataluña que va a perjudicar en sobremanera a Andalucía, la comunidad que aspira a presidir. ¿Algún comentario sobre estas encuestas? Es para pensar que Sánchez se la quiere quitar de en medio, porque en efecto es suicida, absolutamente suicida. Bueno, yo lo pensé desde un principio. Y tiene una de esas que son, como dicen en los estados americanos, los swifting states, tiene lo de Extremadura. ¿En Extremadura seguiría el PP pudiendo gobernar? Pues de Extremadura no tenemos, pero pues debe ser una de las comunidades con un resultado muy parecido al del año 2023. Si no se destaca en esta encuesta es que es parecido. Es parecido. Sí, hombre, no, eso también, hombre, yo destaco aquí, ya sabemos que en Madrid siempre, pero que desde luego parece que Sumar y no digamos ya Podemos ha dejado de ser un partido nacional, porque no aparece ninguna. O sea, por mucho que le esté y le sacan, ¿no? A este hombre, a Sánchez la cosa, por Israel, por Gaza, por lo de la UE, por lo de no sé qué, le sacan cosas, pero no lo rentabiliza. Yo creo que esto está ya finiquitado, ¿no? La experiencia al Sumar Podemos. También que Sumar ha tenido sus escándalos de menor gravedad. Hombre, claro, sí. Como ha sido lo de Rejón y bueno, y todo este tema, aunque son aguas bastante pasadas, pero que siguen mojando todavía. Yo creo que, o sea, efectivamente, ¿no? La última era la de Andalucía y quizás la más comentada, que sí, es un suicidio con plan, bueno, pues en vez de quitármela en medio bruscamente, era una limpieza un poquito más
tibia colocándola en los tiburones como es Andalucía. O sea, lógicamente no va, o al menos por el momento, no va a volver el PSOE a gobernar en Andalucía, sobre todo después de bueno, pues todos los tejemanejes también que ha habido con la sentencia de los ERES, con toda la fiscalidad, que o sea, me hace gracia que vaya a llamar Jesús Montero a cualquier lado de Andalucía, a la provincia de Jaén, a Huelva, a ver cómo la reciben, si la reciben bien o la reciben mal. O sea, es que esta señora también tiene, o sea, la vergüenza es poca la que lleva encima, pero bueno. Más allá de eso, bueno, pues, o sea, pues es una comunidad que lógicamente no va a girar al PSOE y que sobre todo, o sea, tanto Andalucía como cuál es la otra también bastante más llamativa, Castilla y León. La de Castilla y León. O sea, no, también Aragón a lo mejor tener unos resultados similares, pero van a ser dos que no pueden. Sí, y sobre todo son dos comunidades que el PSOE debería ver, si las quiere recuperar, las debería, porque Madrid yo creo que es territorio perdido. O sea, Madrid es... No solo territorio perdido, yo creo que todavía va a aumentar la diferencia. Exacto, sí. O sea, Madrid es... Vamos, o sea, sí, Madrid porque anda que el Oscar también escogen a sus... Claro, es que, o sea, yo creo que meten a gente en estas comunidades, pero que Andalucía, que ha sido históricamente un feudo andalucista, ¿no? 40 años estuvo, o sea, un feudo socialista, perdón, 40 años de gobierno. Iba a decir de dictadura, de gobierno, perdón. De gobierno con mayoría absoluta. Exacto, sí, no, o sea, el cortijo del PSOE, o sea, eso sí que era la mansión de vacaciones de Ferraz, la tenía puesta en toda la estepa y todas las llanuras sevillanas y onubenses, ¿no? Pero bueno, pues ahí deberían haber puesto una persona con un mínimo de decencia y que no se haya reído de 8 millones de habitantes. Y no a María Jesús Montero, o sea, es que me parece un poco surrealista. Y las encuestas reflejan un movimiento que lo estamos viendo pues también en las últimas que publicaba El Español, que publicaban varios medios de las elecciones generales. O sea, que en 2 años de legislatura, antes yo creo que el PSOE tenía turbulencias en el avión. A lo mejor no llevaba pues buena tripulación, a lo mejor, bueno, pues no estaba el fuselaje, a lo mejor no era el correcto. Ahora yo creo que está, sinceramente, o sea, con todo el respeto, está como el otro día el vuelo de Iberia, que se comió un buitre, que se comió un tal y se ha activado ya el aterrizaje de emergencia. O sea, no puede. O sea, el gobierno no puede llegar a 2027 tan tranquilo. Y vamos a vivir, por desgracia, los españoles, o sea, los que vamos a sufrir y vivir, efectivamente, todas las turbulencias de esta legislatura. No, una agonía costosa sin duda. Es que, fíjate que estamos hablando de la posibilidad de que el PSOE se quede solo a nivel territorial, con todo el poder que ya se ha cedido, para mí excesivamente, por supuesto, a las comunidades autónomas, se quede solo con Asturias, ¿eh? Sí, porque Cataluña... Cataluña no es el PSOE, Cataluña es el PSC, sí, pero que por cierto está mandando en el PSOE, pero no es el PSOE. Sí, pero digo que yo creo que ella también va a tener los días contados. Sí, bien, pero aunque, y si no, pues es eso, es el separatismo catalán disimulado. Entonces, claro, no le queda otra, porque yo creo que Paje también, vamos, Paje las puede perder fácilmente. He estado en el límite y ya no vende. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, Calvet. Enseguida regresamos hablando de este tema y también hablando de internacional. No se muevan. Recta final de la redacción abierta del verano. Hablábamos antes de la pausa de publicidad de esa pérdida en escaños de Pedro Sánchez en 11 autonomías si hoy se celebrasen unas elecciones autonómicas. Repasábamos hace escasos minutos esa situación pues, de uno de los presidentes más combativos, más contestatario con Pedro Sánchez, que es Emiliano García Paje. Yago, ¿qué expectativas tienes tú o qué reflexiones haces sobre el futuro de Emiliano García Paje al frente de la presidencia que ocupa? No, pues... A ver, yo creo que, dado la última noche electoral que vivió, que tenía un poco el alma en vilo, ha aumentado el tono contra Sánchez. Es verdad que no pasa ciertas líneas rojas, porque tiene sus siglas rojas, o sea, tiene el PSOE encima, pero que realmente, si fuese por él, yo creo que creaba su propio movimiento, su propio partido, como quieras denominarlo, y hacía un poco una
una bicefalía entre lo que es el PSOE castellano-manchego y su movimiento, ¿no? Y yo creo que ese tono lo hace para aguantar el trasvase de votos, sobre todo a Vox y a PP. O sea, está claro, no sé ahora mismo el resto de partidos de izquierdas cuánto es la presencia en Castilla-La Mancha, pero es una comunidad donde el campo es clave, o sea, en esta región. El PP y Vox están jugando bastante bien, como lo llevan haciendo ya varios años, el tema agrario, ¿no? El sector primario. Exacto, el sector primario. Y bueno, él tiene que rascar pues los discursos, él tiene que ser viral, él tiene que marcar su voz y bueno, que es uno de los valores más importantes del PSOE. Yo creo que la cima, ¿no? El colofón fue los audios en Ferraz, en la última, que incluso se encaró con Óscar Puente, ¿no? Creo que fue, me parece. Y bueno, así están las cosas, sobre todo ya te digo, marcando territorio y diciendo, oye, mira, pues mis valores son estos y yo no tengo nada que ver, y tú lo sabes, ¿no, Calvet, con el PSOE de ahora. Tengo que ver, pues bueno, Paje pues lógicamente tendrá sus ideales socialistas, medio progresistas y demás, pero no es el ala sanchista del PSOE, perdón, al igual que habría también sus discrepancias a lo mejor que las hubo, ¿no? Con el ala más de Aznar dentro del PP, que había unos que menos, que más, y que luego pues, en diferentes legislaturas se fueron viendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces yo creo que es una de las pocas comunidades que el PSOE tiene posibilidades, junto con Asturias, que bueno, tú, Marina, lo sabrás más que ninguno de los que estamos aquí presentes, bueno, pues feudos, pero el resto del mapa, salvo lógicamente País Vasco y Cataluña, que es multicolor. Bueno, el País Vasco es más, depende si es verde oscuro o verde claro, pero bueno. Sí, claro. Pero luego Cataluña, pues depende si es azul, si es amarillo o si es rojo. Un poco parece casi un juego de malabares, ¿no? Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lógicamente, no van a girar. O sea, eso es surrealista que cambien a día de hoy con la política que tiene el PSOE frente a Marruecos. Que a la gente de Ceuta, sí, que me cierra la aduana unilateralmente, no te preocupes, yo te voto, no pasa nada. Y con todas las crisis que ha habido, que lo sigan votando, y luego es que el resto, o sea, lo estamos viendo, o sea, el panorama al final se tiñe de azul, se va tiñendo también de verde, porque necesitan los azules mover ficha junto con los verdes, y bueno, pues así está el mapa a día de hoy, a pocos días ya de que haya terminado el ciclo político. Curso político. Calvet, no sé si quieres añadir algo. Desde luego, hombre, para quien estuvo de apoderado, además, en las elecciones del 82, 28 de octubre del 82, día de mi cumpleaños, donde fue una, en fin, lo que los franceses llaman raz-de-marée, un maremoto del PSOE, ¿no? Y, recuerdo que emocionado decíamos, pero si hemos ganado hasta en Mondragón, no sé, y tal. Imaginar qué es lo que yo creo que va a pasar. Una España de taifas donde el PSOE solo gane y solo tenga Asturias, demuestra la desolación a la que han llevado los actuales dirigentes de un PSOE que no tiene nada que ver con el de la transición, ¿no? Y yo lo veo así, yo creo que Paje, que estuvo en la cuerda floja, lo va a tener muy difícil, porque va a tener dos tipos de enemigos. Van a tener, pues, va a tener enemigos dentro de su partido, como decía Churchill, y claro, sus opositores, digamos, su semitibieza ya no convence a los que de verdad quisieran otra cosa y probablemente se vayan a votar al centro derecha. Y después, por lo que yo vi ahí, yo escuché del que había sucedido en el comité y lo de Óscar Puente y tal, es que es para dudar hasta que lo presenten y a ver si tiene que hacer un CAMPS. Sí, bueno. No, entonces, pero he leído después en los famosos memos, que desgraciadamente es indispensable leer de vez en cuando para
tener el pulso de, bueno, a llamar a paje en nombre de la fidelidad al socialismo, llamarle de todo, fascista, insultarle, anda, vete por ahí, no sé qué. Entonces, si va a perder por un lado por los frikis fanáticos y por los otros porque ya no les convence su capacidad de cambiar las cosas, yo lo veo muy en desequilibrio. No, también es verdad, comentas, ¿no?, que os has dicho a Camps, habría que ver también la Comunidad Valenciana. Sí, es verdad, sí. A lo mejor, Ahí, sí, a lo mejor, ¿sabes? Con el tema de Mazón, bueno, es verdad que las últimas encuestas no le dan, bueno, creo que hace unas horas, me parece que lo lean si era en el debate y demás, no le daba un... O sea, todavía la izquierda valenciana no estaba firme. No. O sea, pese a todo lo de la Dana y demás, no estaba firme. Yo creo que es quizás la única comunidad autónoma donde puede haber algo de... recuperar. Sí, exacto, donde puede haber a lo mejor un vuelco, pero aun con todo no lo veo yo tan... Bueno, no me gustaría que acabásemos el programa, si os parece, repasando un poco, bueno, pues la que es la máxima noticia hoy en el ámbito internacional, que es esa guerra entre Israel y Gaza. Crece la presión, y lo ha hecho en las últimas horas, para alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. Y lo hace, desde luego, después de la publicación de unas imágenes muy crudas en las que se veía a un rehén de tan solo 24 años, israelí, uno de los pocos que siguen con vida, al que se le veía como los terroristas de Hamás le pedían que cavara su propia tumba. En las últimas horas hemos conocido que hay exaltos mandos de seguridad de Israel que le están pidiendo a Trump y a Netanyahu que acaben con esa ofensiva en Gaza. Dentro del gobierno, dentro también de Israel, del propio país, son muchos los ciudadanos que después de la publicación de este vídeo le piden a Netanyahu que tome cartas en el asunto y que pare una ofensiva que para ellos ya carece de sentido. El primer ministro israelí acusa, después de esa publicación, a Hamás de hacer propaganda y de estarle acusando de algo que no es real, ¿no?, de estar detrás de la muerte de todos esos rehenes. Me gustaría preguntaros a vosotros vuestra opinión después de estas imágenes, después, bueno, pues de esos informes, de esas informaciones que estamos conociendo de los niveles de desnutrición a los que se está llegando en la Franja de Gaza. ¿Cuál creéis que va a ser el desarrollo y hacia dónde avanza este conflicto? Pues yo creo que tras los últimos movimientos diplomáticos de grandes potencias como Reino Unido o Canadá, y también de pequeñas potencias como, por ejemplo, Eslovenia, que creo que prohibía el comercio armamentístico con Israel, o Andorra, que por pequeño, ¿no?, el pequeñito principado que tenemos aquí entre Francia y España, también pretende a lo mejor bueno, pues oficializar, ¿no?, a Palestina como Estado, reconocer a Palestina como Estado. Creo que Netanyahu se está quedando cada vez más solo. O sea, creo que la ofensiva en Gaza no tiene ningún sentido a día de hoy, después de 3 años, y lo estamos viendo, bueno, pues en las últimas informaciones que había de exaltos cargos del Mossad, o sea, de la inteligencia israelí, exaltos cargos militares, que pedían a Netanyahu, por favor, el cese de las hostilidades, que no se está consiguiendo ningún objetivo militar, que se está desprestigiando la imagen de Israel por todo el mundo, en los 5 continentes, y había precisamente una entrevista al ex presidente del Parlamento israelí, crítico con Netanyahu, que incluso él mismo se preguntaba que si merecía Israel seguir existiendo, o sea, que si tenía sentido el Estado de Israel, ¿no? O sea, yo creo que, y bueno, y las imágenes de las manifestaciones de rehenes, que eso, o sea, llevan años o sea, desde que empezó la contienda, manifestándose con Netanyahu. Ojo, un presidente que también ha estado manipulando la justicia, como aquí ha hecho también el nuestro, o sea, toqueteando a los jueces, toqueteando a los fiscales, y que está en el poder, le cueste lo que cueste. O sea, tiene unos juicios por corrupción que el día que se acabe la guerra posiblemente lo quiten del caballo, ¿no? Entonces, bueno, y los niveles que estamos viendo, o sea, las imágenes, lógicamente, que vende el grupo terrorista, que es Hamás, que no olvidemos que tiene secuestrado a la Franja de Gaza, son terribles. Muchos de los rehenes, hay que reconocer también que fueron asesinados por el propio ejército israelí, por los bombardeos brutales que está llevando a cabo, y que a día de hoy pues yo también simpatizo con que no tiene sentido la ofensiva militar. O sea, resulta que le puedes meter en Irán
a gente del Mossad para descabellar, o sea, desarticular absolutamente toda la defensa antiaérea, que le vuelas no sé cuántos miles de walkie-talkies a Hezbollah en Líbano, y no acabas con Hamas en X periodo de tiempo con bajas civiles, que lógicamente las tendría que haber, como en todos los conflictos, pero no a estos niveles, que vamos ya camino a los 100.000, o sea, vamos por 60.000 civiles. Y bueno, que hay que reconocer que Netanyahu, se lo dijo hace unas semanas, que él mismo financió a Hamas para descabellar a Palestina, ¿no? La OLP. Claro, entonces para descomunicar a Palestina. Entonces yo creo que tendría un poco que recomponerse. Enrique, muy rápido. No, sí, yo en efecto, también hay una guerra mediática y la verdad es que casi todo lo que recogemos, lo que suele jamás, y la verdad es que esa guerra mediática la está perdiendo Israel. Pero claro, cuando el río suena agua lleva, es decir, esto de la hambruna y del atentado contra el derecho internacional está tomando demasiado cuerpo. Si se lo creen Francia, Inglaterra, si 18 senadores demócratas han escrito a Trump para decir que también reconoce el Estado de Israel y todo. Enrique, si lo todo tenemos que dejar aquí porque me dicen que un titular, me dicen que nos estamos quedando. Hay que preguntarle a Israel hasta dónde quiere llegar. Y si quiere llegar demasiado lejos, hay que hacer todo lo posible para pararlo. Pues Enrique Yago, os agradezco vuestra participación en este programa. Gracias a todos los espectadores por seguirnos y mañana les esperamos aquí en la redacción abierta del verano. Que pasen buena noche.